2 soldados estadounidenses desaparecieron en la costa de Marruecos durante el ejercicio African Lion y la crisis ahora se conecta con el momento más peligroso entre Estados Unidos e Irán. Este martes, 5 de mayo de 2026, el caso cobró fuerza porque los militares desaparecieron cerca del área de entrenamiento de Capidra, cerca de Tantán, mientras Washington también avanzaba con el Proyecto Libertad en el Estrecho de Hormuz. La información confirmada hasta ahora es grave. 2 militares de los Estados Unidos siguen desaparecidos, no hay muertos confirmados oficialmente y fuerzas estadounidenses y marroquíes continúan una operación de búsqueda por tierra, mar y aire. Pero el problema es más grande que la desaparición. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el estándar de credibilidad, Milson Alves. Los soldados participaban en el African Lion, el mayor ejercicio militar anual de Estados Unidos en el continente africano. La operación reunió a más de 7,000 militares de más de 30 naciones, pasando por Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal, con enfoque en preparación, coordinación entre aliados y respuesta a crisis regionales. Según el Comando de Estados Unidos para África, los 2 militares fueron reportados como desaparecidos cerca de Capidra, en una región costera difícil, con acantilados, mar agitado y terreno áspero. No estaban en combate en ese momento, estaban fuera de la actividad principal de entrenamiento cuando ocurrió el episodio. La versión oficial no confirma un secuestro. Lo que existe hasta ahora es una desaparición en un área sensible. Aún así, el hecho encendió la alerta porque involucra a soldados estadounidenses, una región estratégica entre el Atlántico, el Mediterráneo y el norte de África, y una maniobra militar que no era pequeña. Las noticias que circulan señalan que la búsqueda movilizó helicópteros, embarcaciones, equipos de buceo, rescate en montaña y apoyo de fuerzas marroquíes. En otras palabras, Marruecos y Estados Unidos trataron el caso como una emergencia real, no como un simple incidente local. El punto explosivo está en el calendario. Mientras los 2 militares eran buscados en Marruecos, Trump aceleraba una respuesta dura en el Golfo. El Proyecto Libertad fue anunciado para retirar embarcaciones atrapadas en el Estrecho de Hormuz. Según reportes, cientos de embarcaciones quedaron retenidas o impedidas de circular normalmente, y Washington empezó a defender una ruta protegida para liberar el tráfico. Teherán, por su parte, advirtió que las fuerzas estadounidenses no deberían entrar en el paso sin coordinación. Fue entonces cuando la tensión dejó de ser solo marítima y se convirtió en una prueba directa de fuerza. Trump no declaró la guerra en el sentido formal del Congreso estadounidense, pero adoptó un lenguaje y movimientos de guerra. Él puso a la Marina de los Estados Unidos frente a la Guardia Revolucionaria iraní, trató el bloqueo como un desafío inaceptable y advirtió que cualquier ataque contra embarcaciones estadounidenses tendría una respuesta fuerte. Ese mismo día, Trump afirmó que Irán debería levantar la bandera blanca de rendición, mientras defendía que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes estaba funcionando. La frase no fue solo una provocación, fue un mensaje de máxima presión en una crisis que ya venía acumulando ataques, incautaciones y amenazas. Hasta ahora no hay confirmación de la muerte de los 2 soldados desaparecidos en Marruecos. Lo que hay es una intensa búsqueda y una investigación sobre cómo desaparecieron. Algunos reportajes afirman que ellos pudieron haber caído al océano durante una caminata cerca de los acantilados. Otras describen un intento de rescate en medio del mar embravecido. La ausencia de una confirmación definitiva abrió espacio para la especulación, pero el dato más seguro fue este: 2 militares estadounidenses desaparecieron y la operación de rescate sigue en curso. La pregunta que surge ahora es simple: ¿por qué este caso incomoda tanto a Washington? ¿Por qué? Sucede en un momento en que Estados Unidos está trasladando la atención militar al Medio Oriente, presionando a Irán y poniendo a prueba a sus aliados en el norte de África. African Lion no es turismo militar. Es una maniobra pensada para preparar fuerzas en áreas de inestabilidad, entrenar respuesta rápida y mostrar la presencia estadounidense en regiones donde Rusia, China e Irán también buscan influencia. Cuando los soldados desaparecen en este ambiente, la alerta sube de nivel. Marruecos también pasa al centro de la historia. La nación es un aliado importante de Estados Unidos, mantiene cooperación militar con Washington y se ha convertido en una plataforma relevante para ejercicios en el norte de África. La presencia de tropas estadounidenses allí muestra que el tablero contra el eje iraní no se limita al Golfo Pérsico.
Pasa por el Atlántico, por el Mediterráneo, por rutas africanas, por bases, puertos, corredores y acuerdos militares. La desaparición de los soldados, por lo tanto, ocurre en territorio aliado, durante un ejercicio aliado, en un momento en que cada movimiento militar estadounidense es observado por Teherán. Y ahí el hecho pesa aún más. Mientras la búsqueda ocurre en Marruecos, el estrecho de Hormuz sigue siendo el centro de la escalada. El Pentágono afirma que el alto el fuego con Irán todavía existe oficialmente, pero reconoce enfrentamientos y acciones militares en la región. Reportes señalan que fuerzas estadounidenses actúan para proteger barcos comerciales, mientras Irán mantiene presión con drones, lanchas rápidas y amenazas. Es una guerra que intenta parecer contenida, pero ya opera con lógica de enfrentamiento abierto. El peligro está en un error de cálculo. Una embarcación atacada, un dron derribado, una fragata alcanzada, un soldado muerto puede transformar la provocación en una guerra total. La crisis de Hormuz es exactamente ese tipo de trampa. El mar es estrecho, el tráfico es intenso, las fuerzas están cerca y los comandos trabajan bajo presión. Si una lancha iraní se acerca demasiado a un barco estadounidense, Trump tendrá poco margen político para retroceder. Si Washington responde con fuerza, Teherán intentará demostrar que no se doblega. Así es como una crisis contenida y limitada se convierte en un conflicto mayor. La historia muestra que Irán entiende bien el valor político de los estadounidenses en situación de riesgo. En 1979, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán se convirtió en un símbolo mundial de la humillación estadounidense. Más de 50 estadounidenses fueron tomados como rehenes y mantenidos durante 444 días en un episodio que sacudió a Washington, debilitó a Jimmy Carter y marcó la relación entre ambas naciones durante décadas. Desde entonces, cualquier crisis que involucre a militares o ciudadanos estadounidenses bajo amenaza iraní carga con un recuerdo muy pesado. No es solo un hecho aislado. Es una herida histórica que vuelve cada vez que Teherán pone a prueba los límites de Estados Unidos. Otro ejemplo viene de la llamada Guerra de los Petroleros, en los años 80. En ese periodo, durante la guerra entre Irán e Irak, los ataques contra barcos en el Golfo llevaron a Estados Unidos a escoltar petroleros y aumentar su presencia naval. La operación Ernest Will se convirtió en una de las mayores operaciones de convoy naval desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso con el poder estadounidense en el mar, minas, ataques y errores graves demostraron que proteger rutas comerciales cerca de Irán nunca fue una operación sencilla. La lección es directa. Cuando Washington entra al Golfo para proteger barcos, el riesgo de confrontación con Teherán aumenta rápidamente. Ejemplos de otras naciones refuerzan la misma lógica. Cuando una potencia permite que sus militares sean capturados, desaparezcan sin una respuesta clara o sean atacados sin costo para el agresor, la imagen de fuerza se debilita. Israel suele responder rápidamente cuando sus soldados son secuestrados por grupos armados. Turquía ha realizado operaciones fuera de sus fronteras para recuperar influencia y presionar a las milicias. Rusia, incluso con métodos duros, utiliza cualquier ataque contra sus militares como justificación para ampliar su presencia en zonas de conflicto. La diferencia ahora es que Estados Unidos está frente a Irán, una nación que convierte cada retirada estadounidense en propaganda regional. La Casa Blanca sabe que sus enemigos observan todo. Si Estados Unidos parece dudar en el norte de África, Teherán lo interpreta. Si parecen dudar en Hormuz, la Guardia Revolucionaria avanza. Si parecen divididos internamente, aliados y rivales recalculan sus movimientos. La siguiente etapa debe ocurrir en 3 frentes. La primera es la búsqueda de los soldados desaparecidos, con presión sobre Marruecos y el mando estadounidense para presentar respuestas rápidas. La segunda es el avance del Proyecto Libertad, que puede colocar barcos estadounidenses aún más cerca de la línea roja iraní. La tercera es la diplomacia, bajo amenaza, con propuestas nucleares, sanciones, bloqueos y advertencias utilizadas al mismo tiempo. Esa mezcla es peligrosa porque las negociaciones solo funcionan cuando las armas no están a punto de hablar primero. En el campo militar, Trump intenta mostrar que la Marina estadounidense todavía manda en las rutas vitales. En el campo político, intenta decir que Irán no puede secuestrar el comercio mundial usando Hormuz. Necesita impedir que la desaparición de 2 soldados sea interpretada como una señal de debilidad.
La situación sigue abierta. Si los soldados son encontrados con vida, Trump obtiene un respiro en el norte de África, pero la crisis con Irán continúa en el mar. Si son encontrados muertos, la presión política aumenta. Si surge cualquier señal de acción hostil, secuestro real o involucramiento de una red ligada al eje iraní, la respuesta estadounidense puede cambiar de operación naval a ofensiva directa. Por ahora, el hecho concreto es que Estados Unidos busca a 2 militares desaparecidos y al mismo tiempo despliega su fuerza naval para desafiar el bloqueo iraní en Hormuz. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.